Tres errores de Elena G. de White respecto al sábado. Respuesta al profesor Cristian Blanco. Sección 6. El término hombre en Marcos 2:27 debe entenderse como judío. En la última sección ofrecimos dedicar algo de tiempo a otro de los argumentos del profesor Cristian Blanco, empleado para señalar otro error de Elena G. de White respecto al sábado como día de reposo para el pueblo de Dios actual. Para tales efectos, don Cristian hace referencia a lo que él llama una forma errada por parte de Elena G. de White y por ende de los adventistas del séptimo día de interpretar Marcos 2:27. ¿Qué dice Marcos 2:27? Dice así: también les dijo, el día de sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de sábado. ¿Y cuál es el error que, según don Cristian, cometen Elena G. de White y todos los adventistas en este caso? Según este señor, el error consiste en interpretar el término hombre aquí, en Marcos 2:27, como referencia a la humanidad, ya que, según don Cristian, lo correcto a interpretar aquí es hombre refiriéndose a judío. Es decir, que hombre en Marcos 2:27 se refiere a judío y no al hombre en sentido genérico como raza, la humanidad. Don Cristian expresa esto textualmente, palabra por palabra, así, a partir del minuto 30:28 de su exposición en análisis aquí. Dice él: cuando nosotros vemos el contexto no está hablando cuándo se dio el sábado o a quién se dio el sábado, sino que está hablando para beneficio de quién se dio el sábado. Y debemos de entender que en el contexto eran judíos los que estaban allí, a los cuales también Jesús se dirige como hombres. Por ejemplo, hay una ocasión donde Jesús dice: ¿qué hombre de vosotros hay que cayendo un animal en un día de Shabbat no lo saca? O que dice: ¿o acaso no leísteis que dice en el día del Shabbat se circuncida al hombre? Entonces, por el hecho de decir allí hombre, no quiere decir que es para toda la humanidad. Debemos de entender que ese es se le llama un hebraísmo lingüístico, ¿verdad? Un hebraísmo cultural lingüístico que es muy común en la Biblia. Se encuentra en muchos ejemplos en los que Jesús se dirigía a mismos judíos como hombres. Oh hombre, o ¿qué hombre hay de vosotros? ¿Qué tipo de hombres eran? Eran judíos. Entonces, a veces se utilizan textos, pero sacados de su contexto, con otro tipo de enfoque que no es el que le da la Biblia, porque en Marcos el enfoque que da, debiera ser dan, digo yo como comentario mío, porque dice el enfoque que da las escrituras, no es que la humanidad esté por debajo del Shabbat, o que toda la humanidad debe guardar el Shabbat, porque eso es hacer decir a la Biblia lo que no está diciendo allí. Y lo que está diciendo claramente es que el Shabbat jamás va a estar por encima del ser humano, jamás va a estar por encima de las necesidades del ser humano, sino que puede ser transgredido bajo circunstancias importantes que nunca deben de estar por debajo del ser humano. Y eso es lo que Y eso es lo nuevo que vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. No vino a decir que nosotros debemos estar debajo de los mandatos del Shabbat, sino que el Shabbat debe estar bajo las necesidades del ser humano.
Cierro comillas. Para los que escuchan con atención, hay que decir aquí que qué difícil es responder o reaccionar a una exposición que es en sí misma una autocontradicción. ¿Lo pudieron notar? Es que mientras al inicio de su argumento don Cristian dice que el término hombre debe entenderse aquí en Marcos 2.27 como judío, al final termina aplicando el término a la humanidad. ¿Cómo entender a este señor? Pero sus autocontradicciones son su problema. Tal vez alguien pueda ayudarle alguna vez a ser consecuente con lo que dice y a no contradecirse a sí mismo en el mismo argumento. ¿Quién ha visto eso? Pero bien, le tocará a él solucionar eso. De nuestra parte, en esta ocasión, tomaremos lo primero expresado por él respecto a que el término hombre en Marcos 2.27 debe interpretarse como judío y no como humanidad, porque según él, así lo requiere el contexto. Esto porque Jesús está hablándole a judíos. De paso, si es correcto que cada vez que se emplee el término hombre ante una audiencia judía, ese término va a significar judío y no humanidad, ya lo veremos un poco más adelante. Les adelantamos, valga la redundancia, de paso, que la idea está totalmente fuera de lugar, pero ya lo veremos con el empleo del término hombre u hombres en otros textos donde la audiencia también es judía. Por ahora, solo nos centraremos en esta y la siguiente sección en analizar cuán cierto es que el término hombre en Marcos 2.27 se refiere o significa judío y no humanidad. ¿Es esto así? ¿Está en lo correcto, don Cristian? Se equivocan Elena G. de White y todos los adventistas del séptimo día al interpretar el término hombre en Marcos 2.27 como humanidad. ¿Es ese un error de Elena G. de White al que indujo también a los demás adventistas? Para responder a eso, lo que haremos en este caso es compartir con ustedes lo que según los estudiosos de la Biblia, hombres y mujeres de renombre exegético, es el significado del término hombre en Marcos 2.27. ¿Qué significa hombre en Marcos 2.27? ¿Judío o humanidad? Erra Elena G. de White junto con todos los adventistas del séptimo día al interpretar hombre en Marcos 2.27 como humanidad? ¿O erra el profesor Cristian Blanco al limitar el término a judío? Claro está que no usaremos aquí ninguna fuente adventista, es lo lógico, ¿no? Y en segundo lugar, es importante aclarar que en esta ocasión no estaremos tratando ninguna otra cosa respecto al sábado como día de reposo, si es válida su observancia actual, si fue o no abolido, cómo guardarlo, etc. Nada de eso. Lo único, y lo enfatizamos, lo único que estaremos tratando en esta ocasión es si el término hombre en Marcos 2.27 significa judío o humanidad. Nada más, ninguna otra cosa. Sí, algunos de los autores y autoras que se citarán tocan otros puntos que se incluyen en lo citado por ser estos puntos parte del comentario de ese autor o esa autora, que en la mayoría de los casos aclaran aspectos importantes, como la validez actual del sábado, su institución, etc. Pero esos detalles se incluyen aquí solo por no cortar el comentario correspondiente citado. Pero el único punto a resaltar es el mencionado. Decimos esto para efectos de quienes gustan hacer comentarios, que son siempre, si son de altura, bien recibidos, pero a los cuales reaccionaremos solo si se relacionan con el punto tratado aquí, que es únicamente si el término hombre en Marcos 2.27 significa judío o significa humanidad. Ese es el único punto. Aclarado eso, permítannos compartir lo ofrecido. Leeremos la declaración con su correspondiente fuente, con muy pocos comentarios de nuestra parte.
Adelante entonces. Declaración número 1. Biblia de estudio CEB. Biblia común en inglés, Editorial Board. El libro de Marcos, página 27. Dice: Jesús enfatiza el propósito de la ley judía, que es beneficiar a la humanidad. Este es el comentario que encontramos en este libro respecto a Marcos 2:27. Todos los comentarios que compartiremos, todas las declaraciones, son explicación de Marcos 2:27, específicamente hablando lo que significa o cómo debe interpretarse hombre, el término hombre, en Marcos 2:27. Repetimos esta primera. Jesús enfatiza el propósito de la ley judía, que es beneficiar a la humanidad. Declaración número 2 de el reino de Dios y el Hijo de Dios, el trasfondo de la cristología de Marcos a partir de los conceptos de la realeza en los Salmos, por Robert T. D. Rowe, de Editorial Brill, 2002 la edición, en alemán, página 234. Dice así: las palabras de Jesús: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Marcos 2, 27 y 28. Sugieren que el Hijo del Hombre era o podía ser, en cierto sentido, el representante de la humanidad. Declaración número 3. Baker Exegetical Commentary on the New Testament. Marcos, por Robert H. Stein, de Baker Academic, una división de Baker Publishing Group, Grand Rapids, Michigan, 2008, páginas 147 y 148. Dice así: en su forma actual, 2:27 de Marcos, tiene perfecto sentido. El hombre, es decir, la humanidad, no fue creada para el sábado. ¿Cómo podría la humanidad haber sido creada para el sábado si la humanidad fue creada el sexto día, mientras que el sábado llegó el séptimo? Jesús no pretendía menospreciar el sábado con esta afirmación. Simplemente quería ponerlo en perspectiva y demostrar que la humanidad creada a imagen de Dios debe considerarse más importante que el don del sábado que Dios le hizo a la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios es Señor del sábado porque lo instituyó y consagró. Génesis 2:3, Éxodo 28 al 11, 31, 12 al 17 y Levítico 23:3. Declaración número 4. Comentario bíblico, Iglesia de los Creyentes, en inglés. Marcos, por Timothy J. Gedder, de Herald Press, 2001, la edición, página 71. Dice así: Jesús no aboga por la abolición del sábado, ni tampoco elimina las normas para su observancia. Sin embargo, preserva su función como don divino, dado para enriquecer la vida humana, no para complicarla. Habrá ocasiones en las que las necesidades humanas tengan prioridad sobre las normas habituales. Él mismo lo demostrará en el próximo episodio. Declaración número 5. Teología del Evangelio de Marcos, en inglés. Teología Bíblica del Nuevo Testamento, por David E. Garland, editor general. Andreas J. Kostenberger, de Editorial Sonderbank, Michigan, 2015 la edición. Dice así: para Marcos, Jesús es hijo de David, pero es mucho mayor que David. Véase capítulo 12, versículos 35 al 37.
y su misión es mucho más urgente. En segundo lugar, hace un llamado humanitario al señalar que Dios creó el sábado para el bienestar de la humanidad. El propósito no era crear reglas para el sábado que oprimieran a los seres humanos. En tercer lugar, la afirmación de que el Hijo del Hombre es Señor del sábado es una carta de triunfo cristológica que resuelve la cuestión. Jesús determina la intención de Dios para el sábado y cómo deben interpretarse sus reglas. Declaración número 6. Comentario católico sobre la Sagrada Escritura. En inglés, el Evangelio de Marcos, por Mary Haley, de Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2008, la edición. Dice así: habiendo establecido esta dispensación, Jesús declara un principio más profundo que la sustenta. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. El propósito del sábado era elevar a los seres humanos por encima de la rutina de las labores terrenales semanales, para que cumplieran su privilegio único de vivir en relación de pacto con Dios. Cualquier observancia del sábado que obstaculice en lugar de favorecer el cumplimiento de ese propósito es una contradicción con el sábado mismo. Jesús concluye afirmando que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Esto no significa que Jesús esté abrogando las leyes del sábado, más bien está señalando su divinidad de manera velada, afirmando la autoridad que pertenece solo a Dios, el Creador que instituyó el sábado. Génesis 2, 2 al 3. Además, Jesús declara que su misión es el cumplimiento del sábado y la revelación de su significado más profundo. El significado de esto se explicará en el quinto y último relato del conflicto. Declaración número 7. Exposición centrada en Cristo, exaltando a Jesús en Marcos, en inglés, por Daniel L. Akin, de Editorial Holman, 2014 la edición. Dice así: Jesús concluye con el principio que debió haber guardado o guiado la observancia judía desde siempre. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado fue hecho para bendecir al hombre, no el hombre para bendecir al sábado. El sábado fue hecho para el disfrute del hombre, no el hombre para el disfrute del sábado. La visión liberadora de Jesús sobre el sábado nos libera de las restricciones legalistas en lugar de atarnos con cargas insoportables. Los lectores modernos en el contexto occidental no pueden comprender fácilmente la impactante declaración del versículo 28. Jesús une el título de Hijo del Hombre con el de Señor del Sábado y declara que Él es ambos. Esto, al igual que en 2:10, no es otra cosa que una declaración de divinidad y derechos divinos. El hombre divino de Daniel 7, 13 y 14, a quien los demonios reconocen como el Santo de Dios, Marcos 1:24, y el Hijo de Dios, 3:11, es también el Señor del sábado. Jesús, una vez más, se coloca en el lugar de Dios y con su autoridad. Como Señor del sábado, Él determina lo que es lícito e ilícito en el día de reposo. Él decide y no hay autoridad superior. John MacArthur explica bien el significado de esta declaración al decir: Jesús le lanzó la bomba más poderosa de todas sobre sus mentes. En el verso 28, yo soy, dice, el soberano del sábado. Yo soy el soberano de este día. Yo diseñé este día. Yo soy el creador. ¿Acaso Juan no dice eso al principio de su evangelio? Todo lo que se hizo fue hecho por él y sin él nada fue hecho, por lo que fue él quien dejó de trabajar, fue él quien descansó, fue él quien ordenó que ese día fuera bendecido y apartado del trabajo.
Yo soy el soberano de este día y soy el intérprete de la voluntad de Dios para este día. Ustedes no gobiernan el sábado. Ustedes no establecen las normas de conducta para el sábado. Yo sí. Yo interpreto la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Sí. Jesús es el intérprete de la voluntad de Dios. Él es el intérprete de la palabra de Dios. Él es el intérprete de la ley de Dios, no el hombre. MacArthur, Jesús es el Señor del sábado. No podemos elegir sí o no nosotros. Declaración número 8. El Evangelio de Marcos, comentario exegético y teológico en italiano, por Paolo Massilongo, editorial Città Nuova, La Nueva Ciudad, Roma 2018, la edición, páginas 229 y siguientes. Dice así: la afirmación, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, debe interpretarse en el contexto de las discusiones sobre el significado del sábado ya presentes en el Antiguo Testamento. Éxodo 23:12, por ejemplo. Véase también Deuteronomio 5:14, donde se entiende el sábado como orientado al bienestar que resulta del descanso concedido a los animales domésticos, los esclavos y los extranjeros. Jesús, por su parte, recuerda el espíritu de la ley, su intención fundamental. La expresión fue hecho podría aludir a la creación y al hecho de que el sábado fue concebido para permitir que los seres humanos descansaran imitando al Creador. Como en 10:6-9 de Marcos, Jesús interpreta la práctica de la ley mosaica a la luz de la intención de Dios en el momento de la creación. Los versículos 27 y 28 constituyen en cualquier caso una expansión significativa, partiendo de las premisas ya implícitas en la primera parte de la respuesta y llevándolas a su conclusión lógica. Jesús añade dos afirmaciones importantes que concluyen el discurso y muestran su amplia perspectiva. Dado el amplio contexto en el que se desarrolla el episodio, no sorprende que la afirmación final, aquella en la que se basa todo el pasaje, tenga un marcado tono cristológico. Pasando al contenido que unifica los dos últimos episodios de la disputa, es necesario examinar el tema del sábado. Este tema es el último que se aborda en esta sección, después de los reproches sobre el perdón de los pecados y la generosidad con los pecadores y sobre el ayuno. Incluso desde la perspectiva de la progresión narrativa, el sábado se presenta como el elemento culminante del conflicto con los adversarios, que también da origen a la decisión de eliminar a Jesús. Y en efecto, la importancia de este mandamiento en el mundo bíblico no puede subestimarse. Como es bien sabido, está presente en ambos decálogos y en ambos casos, Éxodo 20:8-11, Deuteronomio 5:12-15. Y recibe una extensa justificación que se centra en dos temas diferentes. Incluso en el judaísmo de la época se respetaba habitualmente, al menos en sus elementos fundamentales. Como dice el teólogo P. Coda, se puede asociar un valor antropológico específico al sábado. Es así porque, según Coda, es esto lo que hace al hombre semejante a Dios y por lo tanto no es solo continuar la obra de la creación, cuidando el jardín puesto en sus manos, sino aún más, imitar a Dios al cesar en su obra, al guardar el sábado. La interrupción permite la contemplación y la contemplación permite la acción de gracias. Por eso el sábado es fundamental para la ley. De hecho, representa su esencia. Al guardar el sábado, el hombre contempla y agradece a Dios, lo reconoce como Creador y Señor y permite que la creación sea lo que es, un don gratuito de Dios. Sigue diciendo Massilongo. Como afirma R. Pesch,
las propias palabras de Jesús, Marcos 2, 27 y 28, deben referirse en primer lugar al relato de la creación, porque el hombre fue creado el sexto día, antes del sábado, que pertenece al séptimo. Por esta razón, Jesús puede concluir, junto con los demás rabinos, que el sábado fue creado después del hombre, porque es para el hombre. Declaración número 9. Evangelio de Marcos, en italiano, por Adela Yarbrough Collins. Edición italiana editada por Donatella Sorodelli. Volumen 1 de Editorial Paideia, 2018 la edición, páginas 354 y 355. Dice así: la primera parte de la antítesis, el sábado fue creado para el hombre, to sabaton diaton anthropon geneto, recuerda el relato de la creación en Génesis 1, 2 a 4a, según el cual Dios creó a los seres humanos el sexto día, Génesis 1, 26 al 31, y descansó el séptimo, 2, 1 al 3. La parte positiva del dicho antitético en Marcos 2:27 infiere de esta secuencia que Dios creó el sábado para los seres humanos. Parece deducirse que si el sábado fue creado para los seres humanos, entonces su propósito es beneficiarlos. El dicho del versículo 28 se relaciona con el versículo 27 mediante un juego de palabras. El antropos del verso 27 es genérico y también alude al primer ser humano, Adán. Declaración número 10. Comentario teológico del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, en italiano, por Rudolf Pesch. Texto griego y traducción, de Editorial Paideia, 1980 la edición, páginas 303 a la 305. Dice: la declaración de Jesús se refiere más generalmente al orden de la creación, egeneto, y alcanza mayor precisión mediante la disposición quiástica del paralelismo antitético. Egeneto alude al origen, creación del hombre y del sábado. El sábado fue hecho para el hombre. El hombre, según Génesis 1, fue creado como la culminación de la creación antes del sábado. El sábado es dado al hombre, y esto significa para Jesús que existe gracias al hombre. Jesús no justifica la transgresión del sábado en un caso excepcional, sino que cuestiona de forma apodíctica es convincente, que no admite contradicción, sino que cuestiona de forma apodíctica todas las prescripciones relativas al sábado, verso 27, cuando no están al servicio de la humanidad. Basándose en su intención fundamental, la observancia del sábado sirve a la liberación del hombre, quien entrega su tiempo a Yahvé como Señor del tiempo, y así reconoce a Dios como el único Señor. El señorío divino, cuya inminencia proclama Jesús, es para el hombre el tiempo que trae salvación. Y el sábado, como signo de salvación, debe mantener o recuperar el carácter en una vida plena. Jesús no proclama la autonomía humana, sino la salvación humana como meta de la voluntad y los mandamientos de Dios. El mandamiento del sábado se interpreta correctamente, no con principios formalistas que articulan el interés de Dios, sino con una exégesis humana que reconoce el interés de Dios en la salvación humana. Jesús libera al hombre de las limitaciones externas y lo hace responsable. No suprime el sábado en absoluto, sino que lo somete al dominio de Dios de tal manera que no limita, sino que fomenta la libre responsabilidad y la práctica humana del hombre. Declaración número 11.
Marcos, por Joachim Nilka, en italiano. 2007 la edición, páginas 159 y 160. Dice así: el versículo 27 no abole el sábado, sino que mantiene su validez como principio. La relación que el hombre adquiere con el sábado es nueva. Jesús está investido aquí de una autoridad que en otros lugares está reservada a Dios, según Levítico 23:3, Jehová es Señor del sábado. Para la comunidad, el Hijo del Hombre ha tomado el lugar de Jehová. Ser Señor, por lo tanto, está completamente orientado hacia el título de Hijo del Hombre. Declaración número 12. El Evangelio según Marcos, en italiano, por Camille Focan, editorial Cittadella, 2015, la edición, página 147. Dice: respecto al término hecho, de la frase el sábado fue hecho por causa de, dice este autor así: interpretar egeneto, hecho, como fue creado en el sentido de ectiste, ofrece la ventaja de subrayar el fundamento de la concepción antropológica de Jesús en el relato de la creación. El sábado fue creado por Dios y es para beneficio del hombre. Éxodo 20, 8 al 11. Declaración número 13. Comentarios bíblicos de predicación Fortaleza, en inglés. Marcos, por David Schnasa Jacobsen, de Fortress Press, Minneapolis, 2014 la edición, páginas 52 y 53. Dice lo siguiente: la segunda respuesta de Jesús, la segunda respuesta en los versículos 27 y 28 es indirectamente bíblica y directamente cristológica. Es lo primero porque se invoca el lugar del sábado y su relación con la humanidad en el acto primordial de la creación de Dios. Es cristológica porque el principio general aplicado a los seres humanos se relaciona ahora específicamente con el título de Hijo del Hombre. En Marcos, que aquí, como señala Adela Yarbrough Collins, probablemente esté vinculado a la revelación apocalíptica de Daniel 7. El sábado es algo bueno y maravilloso. Se menciona no solo en los 10 mandamientos, sino sobre todo en el relato de la creación en el Génesis. Tiene un significado especial en la identidad judía, no solo porque Dios lo ordena como recuerdo de la liberación del Éxodo, sino también porque lo otorga como la culminación del séptimo día de la creación. En una época en la que los seres humanos a veces nos definimos por nuestro trabajo, el sábado nos recuerda el orden divino que se niega a reducir a la humanidad a lo que producimos. Los cristianos de hoy deben comprender que el sábado y las disputas al respecto no pueden reducirse a meras cuestiones de legalismo. El sábado era importante para los fariseos, para Jesús y sí, también para Marcos. Como acto contracultural en nuestros tiempos, haríamos bien en reconocer su valor también aquí. Declaración número 14. Hermeneia, un comentario crítico e histórico sobre la Biblia, en inglés. Marcos, por Adela Yarbrough Collins, editado por Harold W. Atrix, Fortress Press, 2007, la edición, página 203. Dice así: la primera parte de la antítesis, el sábado fue creado por causa del hombre, to sabaton diaton antropon egeneton, evoca el relato de la creación en Génesis 1 a 2:4a. Según este relato, Dios creó a los seres humanos el sexto día, Génesis 1:26 al 31, y descansó el séptimo.
2, 1 al 3. La parte positiva del dicho antitético en Marcos 2:27 infiere de esta secuencia que Dios creó el sábado para los seres humanos. La implicación parece ser que si el sábado fue creado para los seres humanos, entonces está destinado a beneficiarlos. La parte negativa del dicho deduce entonces lo contrario. Si el sábado tiene como propósito beneficiar a los seres humanos, entonces no deben observarlo de maneras que les perjudiquen. Declaración número 15. Comentario crítico exegético del Nuevo Testamento por Heinrich August Wilhelm Meyer, en alemán. El Evangelio de Marcos, Göttingen, 1967, página 66. Dice así: el significado de la afirmación "el sábado fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado" es que Dios es Señor tanto del hombre como del sábado. Él ha ordenado ambos de tal manera que el hombre es el objetivo del orden del sábado. Por Dios y su correcta administración le ha sido confiada. Este hombre, sin embargo, es entonces el hombre creado por Dios. Declaración número 16. Comentario con aplicación en inglés. Marcos, por David E. Garland de Sonderman, 1998. Dice así: la segunda parte del argumento de Jesús, se dirige en una dirección diferente, partiendo de la premisa de que Dios creó la idea del sábado para el bienestar de los seres humanos y no al revés. Dios concibió el sábado como un don de gracia, una liberación de la necesidad de trabajar 7 días seguidos, de modo que quien interpreta la ley como una carga para el sábado o como un obstáculo para la libre manifestación de la misericordia de Dios simplemente demuestra su ignorancia de Dios y de sus propósitos. Declaración número 17. Nueva versión de la Biblia a partir de textos antiguos en italiano. Marcos, introducción, traducción y comentario por Giacomo Perego, volumen 38, página 83. Dice: si el versículo 27 se refiere a la humanidad en general, el versículo 28, más que al ser humano, parece tener un fuerte acento cristológico. Declaración número 18. Leyendo Marcos, en inglés, comentario literario y teológico sobre el segundo evangelio por Sharon Dowd de Smith y Helwich Publishing, Estados Unidos de América, 2000, la edición, página 27. Dice: el evangelista argumenta que la relajación de la ley del sábado entre los cristianos no es prueba en contra de su afirmación de continuidad con las Escrituras. Más bien, las Escrituras respaldan el principio por el cual el sábado fue subordinado a la necesidad humana. Jesús y sus seguidores, no los fariseos, mantienen la continuidad con el verdadero significado del sábado, tal y como Dios lo concibió. Declaración número 20. 19. El Evangelio de Marcos, en italiano, por John P. Donaghue, no sé cómo se pronuncia, Donahue, Donaghue, SJ, y Daniel J. Harrington, SJ, de Sacra Página, volumen 2, editorial Yedis, 2006, la edición, páginas 101, 102 y 103. Dice así: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. La frase es un quiasmo perfecto. A, el sábado. B, para el hombre. B1, el hombre. A1, para el sábado. Este recurso retórico enfatiza la primacía de la persona humana.
antropos, sobre el sábado, y prepara el terreno para la siguiente afirmación sobre el Hijo del Hombre. Hoios tu antropo. El sábado recuerda la acción creadora y salvífica de Dios para la humanidad. Marcos pone en boca de Jesús que las cosas consagradas a Dios, como los panes de la proposición y el sábado, no son valores absolutos en sí mismos, sino que existen para el bien de la humanidad. Marcos nunca cuestiona la sacralidad del sábado. Jesús participa en las devociones del sábado en la sinagoga, 1:21, 3:1, 6:2 de Marcos. Quienes lo rodean observan el sábado. En 1:32 los enfermos son llevados a él solo después de la puesta del sol. En 16:1 las mujeres que lo seguían esperan hasta después del sábado para visitar la tumba. Las únicas dos controversias sobre el sábado en Marcos se encuentran en 2:23 al 28 y 3:1 al 6. Y la disputa nunca gira en torno a la abrogación o denigración del sábado bíblico, sino sobre la interpretación que debe darse al término trabajo, un tema recurrente en el judaísmo del siglo I. En ambos casos, la postura de Jesús es coherente con una escatología restauradora. Véase 10, 2 al 9, en la que su ministerio anuncia el retorno a la voluntad original de Dios en el momento de la creación, en preparación para la reunión final de los elegidos. Declaración número 20. El Evangelio de Marcos y su exégesis, antología de comentarios exegéticos al segundo Evangelio, por Juan José Olmos, enero 2024, la edición, página 116. Dice Olmos así: el sábado fue hecho para el hombre. Este dicho, extraordinariamente radical, subordina la observancia del sábado a las necesidades humanas. Véase 1, 21 al 28. Los fariseos serían partidarios de la lectura sacral de Génesis 1:1 al 2:4b, que sitúa al hombre bajo la autoridad del sábado. Jesús, en cambio, habría invertido esa visión diciendo que el sábado, día séptimo de la creación, ha sido hecho para el hombre, día sexto, y no a la inversa. La ley existía para beneficio del hombre. Comentario número 21. O declaración número 21. Comentario sobre el Evangelio según Marcos por John A. Broadus. Traducción por Félix Bulldheim. Casa Bautista de Publicaciones, El Paso, Texas, Estados Unidos, página 27. Dice: el sábado fue designado como medio de beneficiar a la humanidad y no como máquina de hierro para aplastarla, como era prácticamente considerado por muchos judíos. Declaración número 22. El Evangelio según Marcos, Marcos 1 al 8, por Joel Marcos, nueva traducción con introducción y comentario. Ediciones Sígueme, Salamanca, 2010 la edición, página 275. Dice así: se puede inferir de un modo natural que una institución divina que funciona para bien de la humanidad haya sido designada, creada con esa finalidad. Declaración número 23. Comentario exegético práctico del Nuevo Testamento, Andamio, Marcos, por Mark L. Strauss, editor general Clinton E. Arnold, editores Sonderban, España, 2014, la edición. Dice así: Dios creó el sábado para beneficio de los seres humanos. Antropos, igual humanidad. El punto más alto de su creación. No los creó esclavos del cumplimiento de un ritual. Génesis 1, 26 al 2:3. El sábado tenía que ser un día de renovación, de descanso del cuerpo y de devoción para el alma. Es probable que Jesús esté haciendo un juego de palabras. Véase Salmo 8:4, recogiendo la referencia a la humanidad
en el primer proverbio, verso 27, y después afirmando que Él tiene incluso mayor autoridad como máximo representante de esa humanidad, verso 28. Tras el primer pronunciamiento, el sábado fue creado para la humanidad. Jesús afirma que como hijo del hombre mesiánico, el ser humano consumado que vino a inaugurar una nueva era de salvación y a establecer el reino de Dios. Comentario número 25 o declaración número 24, perdón. El Evangelio según Marcos, Marcos 1, 1 al 18 y 26, volumen 1, por Joachim Nilka, cuarta edición, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1999 la edición. Dice, el dicho de Jesús se remonta a la creación, Ginestai. Circunscribe la acción de Dios. Abole el dicho, el mandamiento del sábado. No puede hacerse tal afirmación. Más bien se da una nueva orientación al mandamiento del sábado, porque también el sábado, considerado como don del Creador, continúa manteniendo su vigencia. El verso 27 no abole en modo alguno al sábado, sino que conserva fundamentalmente su validez. Nueva es la relación que se establece entre el hombre y el sábado. También aquí Jesús aparece dotado con una autoridad que de ordinario suele reservarse a Dios. Según Levítico 23:3, Yahvé es Señor del sábado. Para la comunidad, el Hijo del Hombre pasa a ocupar el lugar detentado anteriormente por Yahvé. Declaración número 25. Evangelio de Marcos, comentario para exégesis y traducción por Osvaldo D. Vena. Editores Edesio Sánchez y Esteban Bot. Sociedades Bíblicas Unidas. Miami, Florida, 2008, la edición, página 66. Dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. La idea aquí es que Dios instituyó el día de reposo para el beneficio del ser humano. TLA, traducción en lenguaje actual, es la versión que mejor expresa esta idea. El sábado se hizo para el bien de los seres humanos. Creemos que es fundamental transmitir la idea de que el sábado es una institución que representa una bendición divina y no una carga, y que además fue instituida para todas las personas. Y respecto a la frase, y no el hombre por causa del sábado, dice Vena así, de nuevo, TLA es más adecuada, y no los seres humanos para el bien del sábado. Bien, hasta aquí las declaraciones de esta sección. No porque no haya más, estaremos viendo varias más en la próxima sección. Recuerden, el punto a analizar es el término hombre en Marcos 2:27 debe ser interpretado como judío, como nos dice el profesor Cristian Blanco, o debe ser interpretado como humanidad. Ese es el punto. Quedamos por aquí porque el tiempo se nos fue. Continuamos en la próxima. Bendiciones.